Buenas noches, bienvenidos a la charla técnica y presentación del libro La industria del gas natural en el Perú, mirando al Bicentenario y perspectivas recientes. Esta es la nueva publicación realizada por Ocinermin que se suma a la ya reconocida colección de libros editados y publicados por este organismo, como es el caso del libro de la industria de la electricidad, el libro del sector hidrocarburos, la minería y también del gas natural. De hecho, este libro es una actualización del libro La industria del gas natural en el Perú, publicado en 2014, y que en esta oportunidad analiza la evolución de esta industria, incluyendo perspectivas recientes y una mirada al bicentenario. En particular, este libro aborda el desarrollo de la oferta de todas las actividades que conforman el mercado de gas natural en el país, el desempeño de las concesiones de distribución de gas natural que operan en nuestro territorio y la evolución de la labor supervisora y reguladora de Ocinermin. Como sabemos, nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de transición energética que se ve impactado o influenciado por escenarios de incertidumbre, como es el caso de la pandemia por la COVID-19, por lo que esta publicación también pone en debate los múltiples retos que se deben afrontar como país. A todos los participantes inscritos les va a llegar un link de manera exclusiva para que puedan acceder a este libro. Pero para que nos cuente un poco más acerca de esta publicación y de la evolución, el desarrollo de la industria del gas natural en el país, ya tenemos con nosotros al presidente del Consejo Directivo de Ocinermin, ingeniero Jaime Mendoza Gacón. Adelante, ingeniero Mendoza, por favor. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, estamos muy agradecidos por el interés que ha generado nuestra publicación, en la cual se realiza un dedicado análisis del desarrollo y de las perspectivas de la industria del gas natural. La pandemia del COVID-19 ha tenido repercusiones económicas a nivel mundial en las diferentes actividades productivas, y el mercado de gas natural no ha sido la excepción. Sin embargo, es importante resaltar que el Perú tiene aún un extenso camino por recorrer en esta industria. La experiencia de otros mercados con mayor trayectoria nos permite revisar las políticas que se han llevado a cabo en el país, a fin de mejorar los avances realizados en la masificación del gas natural, el establecimiento de un mecanismo para asignar eficientemente la capacidad de transporte, así como desarrollar un mercado con mayores niveles de seguridad y competencia. Es necesario señalar que el desarrollo de la industria del gas natural ha generado grandes beneficios a nuestro país. Por ejemplo, considerando solo algunos datos, desde el lado macroeconómico, ha permitido un incremento de la recaudación fiscal y de regalías en aproximadamente 27.000 millones de dólares. Y como resultado de la regulación de Ocinermin, se han generado ahorros a los usuarios en 32 millones de dólares. Asimismo, la industria del gas natural en nuestro país ha permitido diversificar el uso de fuentes de energía primarias y disminuir los costos de generación eléctrica. En el año 2000, antes de la puesta en marcha del proyecto Camisea, solo el 4% de la generación eléctrica era producida mediante gas natural, mientras que en el año 2019 la participación de este recurso en la matriz energética alcanzó el 38%. Finalmente, permítame reconocer de manera especial el esfuerzo de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Ocinermin y a todos los colaboradores que han hecho posible contar con esta publicación, que servirá como una herramienta de consulta y un gran aporte al sector. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jaime Mendoza. Muy importantes datos acerca del impacto del desarrollo de la industria del gas natural a nivel macroeconómico y también en la diversificación de la matriz energética peruana. Quiero recordarles a todos nuestros participantes que van a tener de manera exclusiva un link para que puedan acceder al libro La industria del gas natural en el Perú, la más reciente publicación de Ocinermin. Como les mencioné, este libro analiza el desarrollo de esta industria, las diferentes concesiones de distribución que se desarrollan en los distintas partes del territorio peruano y también una información acerca de la labor supervisora y regulatoria de Ocinermin en esta industria. Pero a continuación, para profundizar aún más sobre la evolución del gas natural y el impacto que tiene en el país,
ya damos pase a la charla técnica que estará a cargo del ingeniero Óscar Echegaray Pacheco. Él es gerente de la División de Gas Natural de la Gerencia de Regulación de Tarifas de Ocinermin. Se desempeña además como jefe de contratos y asuntos regulatorios de esta división. Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en Administración de Negocios por ESAN. Asimismo, es egresado de la maestría en Ingeniería de Aplicación Energética del Gas Natural por la Universidad Nacional de Ingeniería. Óscar Echegaray cuenta también con diferentes especializaciones y cursos en regulación energética y servicios públicos en instituciones del Perú, así como el extranjero, como Argentina y Estados Unidos. Adelante, ingeniero Óscar Echegaray, por favor, con la charla técnica. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Recordarles, mientras el ingeniero Óscar comparte su presentación, recordarles que van a tener de manera exclusiva acceso al link para que puedan descargar este libro. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer una pequeña presentación sobre la industria del gas natural en el Perú. Como dice el libro, Mirando al Bicentenario y Perspectivas Recientes. De manera breve vamos a ver lo que es la energía primaria en el mundo, el gas natural en el mundo, luego veremos la industria del gas natural en el Perú, cómo son los procesos de producción y procesamiento, transporte de gas natural, la distribución de gas natural, las funciones respecto a la supervisión del gas natural, la formación del precio del gas natural, finalmente los proyectos de masificación en el Perú. En esta lámina quiero mostrar cuál es la participación del gas natural en la energía primaria del mundo, ¿no? Acá podemos ver la participación, el área roja, que está tomando mucho relieve en los últimos años, ¿no? Fíjense, en el 94 la proporción era menor, al 2019 se ha ampliado su uso. Igualmente, al lado de la derecha, la curva del gas natural está en crecimiento, y eso es la forma como participa el gas natural en la matriz energética del mundo, ¿no? Podemos ver que el petróleo siempre es el de mayor uso, ¿no? Igual que el carbón. El consumo de la energía primaria por región y por fuente, en este gráfico de barras se muestra, ¿no? Cómo el gas natural tiene especial importancia en países como son los países CIS, los de la ex Unión Soviética, en el Oriente Medio, en Norteamérica, asimismo en África, y en Asia Pacífico destaca todavía el uso del carbón, ¿no? Respecto a las reservas probadas del gas natural por región y en el mundo, podemos ver cómo en el 2019 la región predominante es el Oriente Medio, ¿no? Ahí están los principales países que tienen reservas. Dentro de ello, la zona de Sudáfrica, Sudamérica y Centroamérica tienen una participación del 4% en el mundo. Y si vemos al Perú dentro del mundo, el Perú tiene 7% de las reservas probadas de América del Sur. Entonces podemos concluir que 7 por 4 es 0.28%. El Perú tiene el 0.28% de las reservas probadas del mundo. La producción y el consumo de gas natural. En esta lámina quiero mostrar, por un lado, la zona, las regiones productoras, y el otro lado, las zonas demandantes, ¿no? Como podemos ver, normalmente zonas o regiones que producen gas no consumen lo que producen, por ello es que se generan los flujos de comercialización, comercio internacional, exportaciones. Podemos ver en la zona de Norteamérica se ha convertido últimamente en uno de los mayores productores del mundo, sin embargo, tiene excedentes, lo cual se exporta. Ello se debe básicamente a la industria del shale gas en Estados Unidos, ¿no? Que ha revolucionado prácticamente la industria del gas natural y tiene bastantes excedentes para exportar. Países como los países CIS igual son productores, recordemos que ahí está Rusia, uno de los mayores productores, y en el consumo no representa todo el volumen que producen, ¿no? En cambio, países de Asia-Pacífico tienen menor producción y son mayores demandantes. Es por eso que, si vemos las estadísticas, las mayores importaciones de GNL o las mayores exportaciones de algunos países van orientados a Japón, China, Corea del Sur. Este gráfico es muy importante también tenerlo presente porque acá podemos ver el ratio reservas-producción del gas natural en el mundo. Igual, nuevamente por regiones. Podemos ver que el Oriente Medio
tiene más de 100 años de reservas frente a la producción. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, la evolución en los años, podemos ver que ese ratio que era de alrededor de 400 años se ha reducido a niveles próximos a 100, ¿no? El resto de los países del mundo están por debajo de 40 años, Centro y Suramérica y Asia-Pacífico algo más de 20 años, ¿no? Y podemos ver que a lo largo de los años, desde el 89 hasta el 2019, sus niveles de ratio de producción se han mantenido casi estables por debajo de 100 años. En esta gráfica quiero mostrar cuál es el flujo del comercio internacional del gas. Esta es muy importante para ver de dónde a dónde se mueve el gas, ¿no? Podemos notar acá las líneas rojas, es el comercio a través de gasoductos. Es el comercio a través de gasoductos, y las líneas azules es todo lo que es el comercio a través de GNL en los llamados buques metaneros, ¿no? La magnitud del GNL está tomando mucha importancia. Se dice que actualmente ya más del 30% de lo que se comercia en el mundo es a través de GNL. Esta gráfica también es muy importante porque podemos ver cómo va en crecimiento el GNL, ¿no? Podemos ver que en el 2018 se habían exportado 313.8 millones de toneladas de GNL, los cuales se han incrementado en 40.9 para el 2019, un 13%. Y en la parte de la derecha se ven los flujos a escala de lo que son los flujos de GNL. Podemos ver que el país, el mayor exportador de GNL en el mundo es Qatar, y Qatar exporta a diferentes países del mundo, ¿no? Fíjense la magnitud de sus exportaciones. Le sigue Australia, posiblemente Estados Unidos después, y por el lado de los importadores, el mayor demandante es Japón. Eso no es sorpresa porque Japón es hace años uno de los países mayores demandantes de gas natural en el mundo. Toda su industria, su parque generador de electricidad se basa principalmente en GNL, ¿no? Le sigue Corea del Sur y China, ¿no? Ese es el flujo del GNL en el mundo. Acá podemos ver también los precios, ¿no? Esto es de mucha importancia también porque los precios se diferencian por regiones. La curva roja es el llamado Henry Hub, es el que conocemos normalmente en esta zona, en esta región del mundo, porque este se encuentra en Estados Unidos y es un marcador para diferentes contratos de comercialización de gas natural, ¿no? A su vez tenemos los precios en Corea, en Japón. Podemos ver que en los años entre el 2010 y 2015 los precios más altos se encontraban en los mercados de Japón y Corea, ¿no? Sin embargo, en los últimos años han tendido a bajar, siguiendo tal vez la tendencia del precio Henry Hub, y se encuentran en niveles más accesibles, ¿no? En niveles de 9, 6 dólares por millón de BTU. El Henry Hub, desde la explotación del shale gas, sus precios se han ido deprimiendo sostenidamente. Actualmente estamos por debajo de los 3 dólares por millón de BTU en el Henry Hub. Ahora pasemos a ver lo que es la industria del gas natural en el Perú. Todos debemos saber que la industria mayor, digamos, de gas natural en el Perú inicia con el proyecto Camisea, porque no es novedad que el Perú ya tenía gas antes de Camisea, ¿no? En el norte del país, en la zona de Talara, ya se tenía gas. También se tenía gas en la selva central, en Abuitía, ¿no? Pero ya el proyecto Camisea da nacimiento a lo que le llamamos la industria del gas natural. Para ello tenemos que identificar cuál es la organización del Estado y los agentes del mercado en lo que respecta a la energía en general y el gas natural, ¿no? Tenemos por un lado al MINEM, que es el Ministerio de Energía y Minas, es el responsable de las políticas del sector. Tenemos a Perú Petro, Proinversión y DGH. Perú Petro se encarga de la contratación y explotación de hidrocarburos. Proinversión es la agencia de promoción de las inversiones. La DGH es la Dirección General de Hidrocarburos, es quien representa al MINEM en todo lo que es contratos de concesión, en todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Por el lado de reguladores tenemos a los CINERMIN, la OEFA, el SUNAFIL y el INDECOPI, todos con diferentes funciones, pero todos ellos forman el grupo del Estado que podemos denominarle las autoridades, ¿no? Que de una u otra forma intervienen en la industria.
Por el lado de abajo tenemos a los agentes del mercado, ¿no? Tenemos principalmente a Petroperú, que es una compañía estatal de hidrocarburos que participa en el midstream, en la refinación, comercialización de combustibles, ¿no? Las empresas privadas de gas natural, acá tenemos al transportista de gas, tenemos al productor Pluspetrol, todas las empresas concesionarias de distribución. Tenemos a las empresas eléctricas, el COES, que es el Comité de Operación del CEIN, tenemos las generadoras, las principales generadoras, y también tenemos a la empresa que está a cargo de la planta de licuefacción de gas natural de Melchorita, Perú LNG, quien a su vez está encargado de licuefactar el gas natural para su exportación. Acá quiero mostrar las principales inversiones en infraestructura de gas natural. Hay inversiones en lo que es la planta de procesamiento y producción de Pluspetrol. La planta de Pluspetrol tiene una capacidad de 1.680 millones de pies cúbicos día y una inversión aproximada de 3.416 millones de dólares. Tenemos al transportista que se encarga de traer el gas de Malvinas hacia la costa del Perú para su comercialización, para atender la demanda. TGP, transportadora de gas del Perú, la capacidad de transporte del gas natural está en 1.540 millones de pies cúbicos día. También se encarga de traer los líquidos de gas natural hasta la planta de Pisco. Su capacidad está en 130 miles de barriles por día y la inversión en 2.120. La planta de Pisco es donde se procesan los líquidos de gas natural y a su vez se obtienen productos como el propano, el butano, que al final son el GLP que atiende a la demanda nacional, ¿no? Tenemos a Perú LNG, que es la encargada de la planta de licuefacción en Melchorita, con fines de exportación. Su capacidad es de 620 millones de pies cúbicos día. La producción, un estimado de 4.4 millones de toneladas por año y la inversión 3.830 millones. Por otro lado, ya tenemos a las empresas que son concesionarias de distribución. Tenemos 6 empresas concesionarias de distribución. La más antigua y la más grande, digamos, es la que atiende a Lima y Callao, que es la empresa Cálida, tiene un aproximado de 1.300 millones de dólares. Le sigue Contugás, que atiende al departamento de Ica, con 326 millones de inversiones aproximadamente. Y las concesiones norte y suroeste, que se abastecen o se suministran con GNL. La concesión norte lo opera la concesionaria Coavi y la del suroeste inicialmente Naturgy. Y hoy encargada a Petroperú, dado que Naturgy ha dejado la concesión, ¿no? Últimamente ya las concesiones del norte, Piura, tenemos a Gasnor con 161 millones de inversiones y Gas Natural de Tumbes, que es una concesión que está en pleno desarrollo, ¿no? Gasnor hace poco ha entrado en una operación parcial que ya está atendiendo a algunas ciudades. En esta lámina quiero mostrarles cómo es un día típico, digamos, del procesamiento del gas natural en Malvinas, ¿no? Acá podemos ver cómo se explota el gas de los lotes 57, 88 y 56 de manera conjunta, ¿no? Hay que tener presente que solo el lote 88 está destinado al mercado nacional. El 56 y el 57 se usan para la exportación, pero la operación se hace en conjunto y luego se hace un balance, ¿no? Se exporta. Este es un día típico, un día promedio de marzo del 2021. Por ejemplo, en este día se han explotado 1.383 millones de pies cúbicos día, los cuales han sido procesados en la planta Malvinas. ¿Qué se hace en la planta de Malvinas? Se hace la separación del gas y los líquidos. Se sacaron un nivel de gas natural seco, los cuales se inyectan al sistema de transporte de TGP. A su vez, se inyecta el gas que no se usa para la demanda, se reinyecta a los lotes, a los pozos, ¿no? En ese día 231 millones de pies cúbicos. Y el gas que ha sido entregado a TGP para su transporte se divide en dos, ¿no? Porque uno viene al consumo interno, el cual lo transporta TGP primeramente hasta la zona de Humay en Pisco para entregar a la concesión de Contugás y el resto lo entrega en el City Gate de Lurín a la concesionaria de Lima y Callao. Estas concesionarias a su vez atienden la demanda de generación eléctrica, atienden a lo que son comercios, residencias, industrias, GNB, etc., ¿no? Ahí están los valores de ese día típico. Y por el otro lado también se entrega al exportador. Hay que ver que TGP, Perú LNG tiene un ducto dedicado desde la zona de Ayacucho hacia Lima para transportar el gas que va a exportar. En ese día típico, 474 millones de pies cúbicos, lo cual ha entrado a la planta de licuefacción
de Melchorita, y a su vez presentamos acá el promedio de exportaciones de GNL del mes de marzo, ¿no? En lo que se refiere ya a los líquidos, a la planta de Pisco, ese día en particular ingresaron 65,000 barriles de líquidos. A su vez, en la planta de Pisco se obtiene propano, butano, la nafta y el destilado medio, más conocido como diésel, pero exactamente no es un diésel, es un destilado medio. Ese es un día típico de procesamiento de gas en Malvinas. Lo he querido presentar para ver cómo se hacen los balances. Respecto a la producción del gas seco y camisea, acá puedo mostrar por lotes y desde enero hasta diciembre, hasta marzo del 2021. El 2020 y el 2021, esta es la forma como se está produciendo el gas natural seco por lote, luego del balance. Hay que notar que el lote 88 es para el mercado nacional y el 57 y el 56 para la exportación. Si nos referimos ya al sistema de transporte, acá muestro de manera completa lo que es el sistema de transporte. Hay que recordar que el 2000 cuando se licita el proyecto Camisea y el 2004 entran en cooperación en conjunto la producción, el transporte y la distribución. Inicialmente el transporte solamente se componía de este ducto de color verde, ¿no? Un ducto telescópico de diferentes dimensiones, 32 pulgadas en la zona de la selva, 24 pulgadas en la zona ya de la sierra y 18 pulgadas en la zona de la costa, ¿no? Entonces, ya una vez que la demanda va expandiendo, se va en crecimiento, se ve la necesidad de hacer ampliaciones y el encargado de hacer esas ampliaciones, el transportista TGP, ¿no? Ha hecho loops en la costa, ha instalado estaciones de compresión en diferentes lugares de la selva y en Chiquinquirca, ¿no? Estaciones de compresión mediante el cual ha aumentado la capacidad de transporte. Recordemos que inicialmente la capacidad garantizada o el compromiso del transportista era hasta 450 millones de pies cúbicos día. Esa capacidad se ha visto incrementada hasta 920 con todas las ampliaciones que se está comentando, ¿no? Y Perú LNG, como les decía, tiene un ducto propio desde la zona de Chiquinquirca hasta Cañete, un ducto de 34 pulgadas. Vale recordar que estos dos sistemas de transporte operan en conjunto y gracias a ello el sistema de transporte TGP tiene una capacidad adicional que le suma, ¿no? Por otro lado tenemos el ducto de los líquidos, que desde el 2004 también ha sido diseñado en 14 pulgadas y 10 pulgadas desde Camisea hasta Pisco. Hay que notar que esta obra es una obra de mucha importancia y mucha dificultad, ¿no? Porque atraviesa zonas de la selva y sube a las zonas altas que casi llegan a los 5,000 metros para después bajar a zonas de la costa en tramos cortos. O sea, desde el punto de vista de la ingeniería es una gran obra. Respecto a la capacidad de los contratos de TGP, hay que recordar que TGP tiene capacidad que ofertar. Está en la obligación de realizar ofertas de capacidad, lo hace una vez por año, normalmente en agosto, y podemos ver en este gráfico toda la zona, el área azul, son las capacidades contratadas a largo plazo, y el área sobre la zona azul, el área blanca, hasta la línea roja, que sería la capacidad máxima del sistema de 920 millones de pies cúbicos día, sería el área que tiene, o la capacidad que tiene TGP para ofertar. Actualmente tiene 80.60, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de los meses o a lo largo desde el año 2020 han ido terminando algunos contratos y no se han adjudicado, ¿no? Posiblemente al 2022 lleguemos con alguna capacidad adicional, puesto que Contugas, por ejemplo, tiene previsto reducir su capacidad en diciembre de este año. En esta gráfica quiero mostrar cómo es la operación del sistema de transporte, ¿no? La línea punteada es la capacidad disponible, la capacidad de transporte. Acá podemos ver cómo ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? De manera escalonada. Inicialmente, TGP empezó con una capacidad de algo mayor a 300 millones de pies cúbicos día. Después, por la exigencia, tuvo que subir a 380 y hasta 450. Pero por el crecimiento de la demanda se ha ido expandiendo y como les expliqué hace un rato, su capacidad actual es de 920 millones de pies cúbicos día. La línea azul
es la que representa las capacidades contratadas. Una cosa es capacidad disponible TGP y la otra es la capacidad contratada, es decir, lo que contratan los clientes mediante contratos a firme. Y el área amarilla es el transporte real, es la medición real del gas transportado por el gasoducto. Entonces, podemos decir que acá en estas zonas donde hay el área achurada de azul, era la capacidad disponible del ducto en esos días de transporte. Si ya pasamos a ver la distribución, quiero mostrar acá las 6 concesiones de distribución que les mencioné anteriormente, ¿no? Las dos principales, digamos Cálida y Contugás, se abastecen por medio de gasoducto, del gasoducto de TGP. Y eso tiene muchas ventajas respecto a la operación de la concesión, ¿no? El tipo de contrato para Lima, por ejemplo, es una concesión, es un contrato de concesión. Los clientes al 2020 ya tiene más de 1 millón de clientes y la inversión al 2022 casi 1.300 millones de dólares, 1.289. Por su lado, Contugás atiende a la zona de Ica. Por contrato tiene un compromiso de 50.000 conexiones en los 6 años y su inversión es de 325 millones. Coavi atiende Gases del Pacífico, es la empresa que atiende a la concesión norte y a diferencia de Cálida y Contugás, lo hace mediante GNL, ¿no? Entonces, eso hace que la concesión sea diferente. Atiende a la zona norte, Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque, todas esas ciudades mediante GNL, y tiene un compromiso de conexiones de 150.137 en 5 años, y sus inversiones aproximadas de 142 millones. A su vez, tenemos también en el momento ya operado por Petroperú, pero la concesión fue otorgada a Naturgy Perú, tenemos la concesión suroeste, una concesión que tiene un compromiso de 64.000 conexiones en 7 años y la inversión aproximada de 60 millones. La concesión Gases del Norte del Perú, en la región Piura, tiene un compromiso de 60.000 residenciales y total 64.697 en 8 años. Y su inversión de 161,98 millones. Hay que recordar que esta concesión hizo operación parcial el 29 de abril de este año, de acuerdo a su contrato, ¿no? Y la concesión de Tumbes es la concesión más pequeña y la más nueva, digamos, y está actualmente en desarrollo, al igual que Piura se va a abastecer de GNC, tiene un compromiso solamente de 16.576 clientes en 8 años y una pequeña inversión de 11.4 millones. Si vemos respecto ya al consumo de gas natural, recordemos que Camisea tiene un nivel de reservas, entonces acá quiero ver cómo va el consumo, ¿no? Desde el 2004 que empezó la explotación, la producción de Camisea y la puesta a operación del proyecto en Lima, muestro en esta gráfica cómo ha evolucionado el consumo, ¿no? El área azul es lo que representa a los generadores, el área marrón, los consumidores regulados, la verde es los consumidores independientes, y el área morada, que se ve desde el 2010, es lo que representa la exportación. Esos son los lotes 56 y 57. Y al lado, en el gráfico tipo pie, podemos mostrar cuál es la participación de cada demandante del gas natural, ¿no? Podemos ver que la generación está en 33% en promedio del 2004 al 2021, y la exportación en 47%, los regulados 14% e independientes 6%. Esta gráfica es una de las más importantes porque acá quiero mostrar cómo es que se está consumiendo a lo largo de los años la reserva de Camisea, ¿no? En el 2004 empezamos con 0.01 trillones de pie cúbico y como en los primeros años la demanda no era muy explosiva, ya a partir del 2009-2010 empezó a crecer la demanda tanto nacional como la de exportación y actualmente podemos concluir que a abril del 2021 ya se han consumido 4.82 trillones de pies cúbicos de las reservas de Camisea. Respecto a la supervisión del gas natural, cuya función también recae en Ocinermin, ¿qué podemos comentar? Existen empresas supervisadas y aspectos a supervisar, ¿no? En el mapa he tratado de ubicar a todas las empresas, a todo el universo de empresas a quienes Ocinermin supervisa en lo que es gas natural. ¿Qué cosas supervisamos? Aspectos normativos relacionados al transporte de hidrocarburos por red de ductos.
Aspectos normativos relacionados a la producción y procesamiento de gas natural, obligaciones estipuladas en los contratos de concesión y la normativa relacionada a las recaudaciones de los aportes del FICE. Entonces, como podrán ver, en el mapa se ubica cada una de las empresas que forma parte del universo de empresas supervisadas, ¿no? Tenemos a Pluspetrol, tenemos la compañía china, Repsol, tenemos Contugas, Praxair por el tema de procesamiento, Perú LNG, Cali, Dacuavi como distribuidores, en el norte está Enel, etcétera, etcétera. Respecto a la formación de precios del gas natural, vamos a explicar cómo es que se forman los precios, porque tal vez esta es la parte más importante de cara al usuario, ¿no? El usuario lo que quiere ver es cuánto finalmente va a pagar. Entonces, en esta parte tenemos que diferenciar dos temas. Hay concesiones que se suministran con gasoducto, tipo Cálida y Contugas. Entonces, la formación del precio es como sigue, ¿no? El precio final se compone por el precio del gas en boca de pozo, la tarifa de transporte y la tarifa de distribución. Entonces, podemos ver que la tarifa de transporte o la tarifa red principal es la que así se llama el transporte de Camisea a Lima, y la tarifa de distribución son tarifas reguladas, y ambas se regulan en el marco de la ley de promoción. El transporte se regula también en el marco del Decreto Supremo 081-2007, que es el reglamento de transporte, y los contratos BUT, y la de distribución se regula en el marco del Decreto Supremo 040-2008, que es el reglamento de distribución y los contratos BUT. Por su parte, el gas, para el caso de estas concesiones, si nos referimos a Camisea, pese a ser libre por norma, de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el gas, los combustibles, el petróleo, etcétera, son libres, pero en el contrato de licencia para el proyecto Camisea se ha establecido topes a esos precios libres, ¿no? Se han establecido topes para la generación eléctrica y para otros usos con la finalidad de darle viabilidad a ese proyecto. Ahora, si vemos las otras concesiones que se suministran con GNL, a diferencia del suministro con gasoductos, la formación de precios es parecida, pero no es igual, ¿no? El precio final se compone por el GNL, que ya es el gas natural licuefactado. Acá ya no hablamos de transporte por gasoducto, sino hablamos de un flete de transporte virtual. Y en lo que respecta a la tarifa de distribución, es igual que lo anterior, ¿no? Se regula es a través de tuberías por red de ductos, distribución por red de ductos, perdón, y su regulación es a través del reglamento de distribución y los contratos. Ahora, respecto al GNL y el flete de transporte virtual, estos son libres, ¿ya? Igual, para el norte y sur se han tratado de establecer esos precios en los contratos de concesión. Hay contratos con el productor, con el comercializador de GNL de Melchorita, en este caso Shell, y el flete del transporte virtual mediante flota de camiones. Ahora es importante ver cómo están los precios del gas si hablamos de Camisea, ¿no? El precio de gas en boca de pozo de Camisea. Estos precios, como les digo, han sido establecidos o han sido fijados como topes en el contrato de licencia. Y hay que notar que se han fijado dos precios. Por un lado, para el generador eléctrico, el equivalente a $1 por millón de BTU, toda vez que, de acuerdo al análisis que se hizo en su momento, el generador era el que iba a hacer viable ese proyecto, ¿no? $1 y a la fecha, mediante sus fórmulas de actualización, 1,59. O sea, ha subido 59% desde el 2004 hasta el 2021. Hay que hacer notar que estos precios no dependen, pues, del precio internacional del petróleo o del Henry Hub, ¿no? Están liberados de la volatilidad de esos precios. Tienen una fórmula de actualización básicamente estable, básicamente por índices de inflación. Y el precio para otros usuarios, que empezó en 1,80, ahora está en 2,80, ¿no? 87. Podemos decir con seguridad que el precio del gas natural es estable en el tiempo, ¿no? Solo se actualiza una vez al año, todos los 1 de enero se actualizan los precios. Incluso no siempre sube, ¿no? Podemos ver en estos años que también ha bajado, ¿no? Porque los factores que se usan para su actualización en el mundo han bajado. Son índices de inflación de los Estados Unidos. Por este lado, vamos a ver ya el precio, las tarifas de transporte de gas natural. Pero habíamos dicho que la tarifa de transporte es regulada. Para el caso de TGP, la tarifa ha sido regulada por contrato. Hay que recordar que cuando se hace la licitación, este proyecto se licita por costo de servicio, es decir, ¿quién oferta el menor costo? Lo ganó TGP
Y ese costo, con la capacidad garantizada del ducto, nos da una tarifa, ¿no? Que inicialmente resulta en $0.76 por millón de BTU. Esta es la tarifa base, es la que se aplica a los generadores eléctricos. Y al igual que el precio del gas, se actualiza una vez por año en el mes de marzo. Igual, en función a PPI, son índices básicamente inflacionarios, ¿no? Acá hay que notar que inicialmente se tenía otra tarifa, la tarifa regulada, que era diferente a la tarifa base. Esa tarifa regulada empezó muy por encima de la tarifa base, porque su forma de cálculo depende pues de la capacidad contratada del ducto. Si la tarifa base lo calculas con ducto lleno, la tarifa regulada se calculaba con ducto en función a las capacidades contratadas, o sea, no con ducto lleno. Pero ¿qué pasó en el 2009-2010? El ducto se llena, entonces las tarifas se igualan, tarifa regulada igual a tarifa base, y desde ahí vienen con el mismo valor hasta el final de la concesión. Actualmente se encuentra en 1,13. Respecto al precio de las concesiones de GNL, esto también está puesto en contratos. Tenemos que el GNL para las residenciales y eléctricos menores se ha establecido en $3,78 por millón de BTU en Melchorita, y para otros usuarios en 4,04. Igual tienen fórmulas de actualización. Y respecto al flete, el transporte virtual, a la zona norte se ha fijado en $3,32 por millón de BTU y a la zona suroeste en 3,38. Entonces, esos son componentes del precio final en el norte y el sur, ¿no? A esto le agregamos la distribución y ya tenemos precio final. Si vamos a hablar de la distribución, ¿cómo se calcula la tarifa de distribución? La tarifa de distribución es simple de calcular, ¿no? Es un cociente de costos y demanda. Por un lado, tenemos los costos. ¿Cómo se componen los costos? Las instalaciones existentes, lo hacemos mediante la metodología del BNR, tenemos instalaciones proyectadas para los siguientes años, costos de operación y mantenimiento, y a su vez tenemos que agregar unos gastos de promoción para facilitar las conexiones de gas en las concesiones. Por el otro lado, tenemos la demanda de los consumidores debidamente actualizada para el periodo de regulación. Es así como se calcula la tarifa base como costo medio. Esa tarifa ya tenemos que ir mediante un diseño tarifario asignando a cada categoría tarifaria de acuerdo a la competitividad que se puede buscar, ¿no? Ahora voy a pasar a hablar de los principales proyectos de masificación del gas natural. Y en ellos vamos a contar a todos los proyectos de distribución, incluso el proyecto de distribución de Lima y Callao, que viene ya desde el 2004, el de Contugas, ¿no? Son proyectos que al final aportan a la masificación porque, como vamos a pasar a ver, se aplican diferentes mecanismos en las concesiones a fin de facilitar la masificación. Para ello, primero tenemos que hacer un análisis de percepción microeconómica del gas natural, que todo usuario lo hace, ¿no? Hay que tener presente que, a diferencia de la electricidad, el gas natural es una energía, es un energético que tiene sustitutos. Tal vez no pueda sustituir la electricidad, ¿no? Y entonces, independientemente de cuál sea el costo, estamos obligados a usarlo. En cambio, en el gas natural no sucede lo mismo. Si el costo del gas natural es tan alto que supera el costo del energético sustituto, el usuario no va a tener interés en usarlo. Y en este esquema trato de graficar ello, ¿no? Tenemos un costo del energético, a su vez tengo que cuantificar acá los costos del gas natural, llámese costo en boque pozo, transporte y distribución. Por el otro lado, tengo que evaluar una conversión. Si yo como usuario residencial o como usuario industrial tengo que hacer un gasto en convertir mis gasodomésticos o mis equipos. Entonces veo acá que me queda una renta, ¿no? Una renta que puede ser mayor o menor. Entonces, ¿qué pasa con esta renta? Si el costo del gas sube o el costo de conversión, normalmente el costo de conversión podríamos decir que lo podríamos controlar, pero si el costo de gas natural sube por algún motivo, esta renta se acorta, se achica, hasta podría desaparecer. Entonces, ¿qué pasa ahí? El cliente deja de usar gas. Así tenga conexiones de gas, ¿no? O sea, una vivienda, imagínense, está conectada al gas natural y por X motivo se sale el gas natural y vuelvo a usar GLP, ¿no? O podría ser una industria. Entonces, solo si hay renta para el usuario, el gas natural será una opción. ¿Y cuáles son los principales competidores del gas natural? Pues en las diversas actividades, ¿no? En la residencial y en el comercio,
la electricidad y el GLP son los competidores. En la química, la petroquímica, principalmente la nafta, ¿no? En la industria en general, la electricidad, el carbón, los derivados del petróleo. En la generación eléctrica, igual la hidroelectricidad, el carbón, los derivados del petróleo, llámese diésel, residuales, ¿no? Todos ellos tienen precios de mercado y si en determinado momento esos precios son tan bajos porque dependemos del precio internacional, entonces esos precios pueden bajar y competir con el precio del gas natural, entonces corremos el riesgo de sacarlo del mercado al gas natural. Entonces, conocedores de toda esa problemática para desarrollar el gas natural, el Estado ha desarrollado un marco normativo apropiado para la masificación del gas. Notemos que la Ley Orgánica de Hidrocarburos es la ley marco, digamos, del sector, ¿no? Esa todavía fue emitida en el 93. Después, en junio del 99, para desarrollar el proyecto Camisea, se tuvo que emitir la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su reglamento, la Ley 27133. Esa quizás es la ley más importante para el desarrollo del proyecto Camisea, porque solo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos no podía ser posible desarrollar Camisea. Se tuvo que dar esta ley de promoción. Por otro lado, en abril del 2012 se da la ley que crea el Sistema de Seguridad Energética, la famosa ley FISE, que es la que genera fondos para poder promover inversiones en gas natural o ya sea en electricidad e incluso otorgar subsidios, ¿no? También tenemos la ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas, la ley 29969. Tenemos la ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico del sur. Esta es la famosa ley LACE. En el marco de esta ley es que se desarrolló el gasoducto sur peruano, el cual está en stand-by por lo que todos ya conocemos, ¿no? También se han emitido decretos supremos, el decreto 045-2012, el mecanismo para promoción puede cubrir toda la conexión domiciliaria, pero el decreto 010 dice que el mecanismo de promoción cubre el derecho de conexión y la acometida domiciliaria solamente. Se separa, ¿no? Y el 012 dice que el FISE, mediante el programa Bonogas, podrá financiar la instalación interna residencial. De una forma se ordena, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular la tarifa, tenemos que ver todo ello, todo lo que está en el marco legal, ¿no? Esto es, por ejemplo, el esquema típico para un proceso regulatorio, el modelo económico. Tenemos al regulador o SINERMIN, quien fija la tarifa de distribución y a su vez en el mismo acto aprueba el plan quinquenal de inversiones. Ese plan quinquenal de inversiones lo tiene que proponer el concesionario de distribución. El mismo tiene que contar con la opinión previa de la DGH y a su vez ese plan tiene que recoger pues nuevas zonas de expansión de distribución, ¿no? Porque vemos que hay zonas que necesitan expandirse el gas. A veces los usuarios, asociaciones de vivienda, están haciendo llegar sus solicitudes. Entonces el concesionario tiene que considerar ello en su plan. Y es finalmente OSINERMIN quien lo aprueba, ¿no? Normalmente esto pasa por fases de observaciones, levantamiento de observaciones y todo un proceso largo para aprobar un buen plan de inversiones de 5 años, de los cuales 4 años entran en la tarifa. También tenemos que ver que el concesionario tiene que hacer su propuesta en la misma oportunidad para incorporar el gasto de promoción. Es decir, un mecanismo mediante el cual usuarios de bajos recursos no tienen que pagar para conectarse al gas natural. El costo de la acometida, el derecho de conexión, han sido barreras que se han identificado en su momento por SINERMIN, los cuales han tenido que idear algunos mecanismos ¿para qué? Para que los dichos usuarios no paguen. Eso va dentro de la propuesta. Resultado del plan quinquenal y del proceso de regulación del 2018 al 2022, quiero mostrar rápidamente este mapa de Lima, ¿no? En este mapa puedo mostrar por colores y por años cómo es que se está proyectando la expansión de redes para esta concesión. Cada color identifica un año. Incluso en este caso se abarca hasta la zona de Cañete, ¿no? Entonces, es una expansión ordenada, ¿no? Tenemos que ir creciendo de tal forma que no se estén dejando, digamos, zonas sin atender, donde haya zonas próximas a redes existentes. También hay que tener presente que el limitante de un plan quinquenal es la inversión, pues, ¿no? Porque un plan podría ser muy ambicioso, pero de repente escapa de los planes de inversión de la empresa.
Acá quiero mostrar la cobertura del mecanismo de promoción y el bono gas. Habíamos dicho que hay dos mecanismos de promoción para la masificación. Uno, el llamado mecanismo de promoción, que paga el derecho de conexión y la acometida. Y el bono gas solamente paga o subsidia la instalación interna. Y eso se orienta de acuerdo al nivel socioeconómico de los usuarios, ¿no? El nivel A y B no reciben ningún tipo de beneficio, ni el mecanismo de promoción, ni el bono gas. Solamente el C, el D y el E, que es el medio, medio bajo y bajo. Los tres sectores reciben el 100% del derecho de conexión y la acometida. O sea, no pagan $1, $1 por conectarse. Pero no solamente hay que pagar conexión, derecho de conexión y acometida. Tú puedes tener la conexión, el medidor, pero otro problema identificado es la instalación interna. Y esto es libre. El derecho de conexión y la acometida son valores regulados por OSINERMIN. En cambio, la instalación interna son costos libres, ¿no? Hay libre mercado. Es por eso que sale el bono gas y dice, al usuario de la clase media se le va a subsidiar 50% de la instalación interna. Al de medio bajo, 75% y al bajo sí 100%, ¿no? Sin embargo, se paga el 100% de la instalación y el 50 o 25% que se recupera de los medios y medio bajo, se hace una recuperación mediante recibos, ¿no? Y para que funcione este bono gas, pese a que ese mercado es libre, nos han encargado a OSINERMIN aprobar los precios máximos de instalación interna, hecho que venimos haciendo ya hace varios años para Lima y Callao, y este año se ha ampliado esa cobertura para las concesiones norte y sur, con lo cual esperamos también que esas concesiones puedan tener apoyo en que se desarrolle a mayor velocidad la instalación interna. Como digo, el bono gas se aplicaba solamente para Cali y Contugás y recientemente se ha ampliado al norte y sur. Y OSINERMIN es el encargado de aprobar la instalación interna. Podemos ver, producto del mecanismo de promoción incluido o desarrollado por OSINERMIN en la regulación tarifaria, cómo se ha ido expandiendo, ¿no? Fíjense, los primeros años, desde el 2005 hasta el 2010, la principal barrera para la conexión era justamente pues, los costos de conexión, la acometida. En aquel entonces todavía no había derecho de conexión, sino se pagaba tubería de conexión. Esos costos eran altos, además de la instalación interna, que también eran costos altos. Entonces, podía haber redes por las calles, pero no habían muchos usuarios conectados. Es ahí en el 2010 donde OSINERMIN identifica ese problema y decimos, ¿no? Oye, vamos a meter $315 por cliente en la base tarifaria. ¿Para qué? Para que el concesionario, cuando tenga que conectar a los clientes, haga este descuento, ¿no? $315 de descuento para facilitarle el acceso a los usuarios. Sin diferenciar condición social, ¿no? Solamente el A y el B no entran en ello, ¿no? Esa promoción, en la segunda etapa lo habíamos subido a $322 en la regulación del 2014, pero ahí se presenta un problema, ¿no? Porque se tenían que cumplir unas condiciones de licitación, por decir, para que se hagan las condiciones mediante el mecanismo de promoción, y el concesionario decide suspender la promoción, ¿no? Lo suspende temporalmente, ya en el 2016 se levanta la suspensión y entramos a la tercera fase del mecanismo de promoción. Pero acá solamente aplicamos 180. ¿Por qué? Porque solamente cubrimos acometida y acometida y derecho de conexión. El 315 y el 322 era para todo, ¿no? Acometida, derecho de conexión e instalación interna, y era un descuento. En cambio, ya en la etapa 3 decimos 180, que paga la acometida y el derecho de conexión, que son valores regulados, o sea, ya se paga el todo, y acá interviene el bono gas, ¿no? Empieza a aplicarse desde el 2016 el bono gas, que paga el 100% de la instalación interna de usuarios pobres, como lo hemos mostrado anteriormente. Y fíjense cómo se expande, cómo crecen las conexiones. A esto se puede llamar masificación, pues, ¿no? Porque superamos los 800,000 de lo que estábamos por menos de 100,000, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina podemos mostrar justamente cómo había venido el crecimiento parabólico, ¿no? Fíjense, desde 2005 hasta el 2011, muy lento el crecimiento, ya, pero el 2012, 2013 y acá empieza a crecer fuertemente gracias al mecanismo de promoción y al bono gas. Y acá justamente la barra azul es la que representa a los usuarios con promoción. En esta otra lámina quiero presentar el total
usuarios de gas natural a nivel nacional, que corresponden a todas las concesiones, no solo Cálida. Es verdad, Cálida es el que mayor número de conexiones tiene, está bordeando el millón, pero en total ya te podemos decir que tenemos 1.223.000 residenciales, y si contamos al total de usuarios comerciales, industriales, 1.227.000 al 2020. Entonces, nótese que las concesiones del interior son relativamente nuevas, ¿no? Por ejemplo, Contugás ha iniciado el 2014, estamos hablando de 50.000 conexiones de compromiso. Quizás ha crecido un poco más Coavi en el norte, que ya está superando los 125.000 clientes, y el suroeste, que todavía está muy rezagado con 12.500, y ahora a cargo de Petroperú, ¿no? Esta lámina también es muy importante presentarlo porque finalmente lo que importa al usuario es cuánto voy a pagar, y eso lo tengo que comparar con algo, ¿no? Estos valores representan el costo del gas natural equivalente a un balón de GLP de 10 kilos. Entonces podemos ver que Cálida está en 22.86, Contugás también por ahí, Coavi algo mayor, Petroperú, Gasnor y Tumbes lo hemos aproximado porque es una concesión que todavía no está en operación, pero en función a su pliego tarifario hemos podido obtener ese valor. Entonces acá nos preguntamos, ¿no? Oye, estos valores, estos precios que se paga por gas natural, ¿son competitivos o no? A todas luces sí, ¿no? Porque todos sabemos que el GLP actualmente no creo que baje de 40 soles, ¿no? Quizás en algunas zonas algo así como 40, pero normalmente un precio promedio en Lima 45 soles. Entonces, estos precios frente a un balón de GLP son competitivos, y eso es lo que debemos de ver en el gas natural e impulsar su masificación, ¿no? Hablando ya del proyecto 7 regiones, ya para terminar la charla, quiero hacer notar que este es un proyecto que se viene promoviendo hace varios años. Es más, la presentación de sobres estaba programado para el pasado lunes 24 de mayo, o sea, hace 2 días, ¿no? Pero Proinversión ha tenido que volver a postergarlo hasta el 28 de junio. Me imagino que debido a la coyuntura, ¿no? Pero el proyecto básicamente consiste en que puede ser mediante GNC o GNL, para lo cual tendría que contarse con una planta de licuefacción o compresión, el transporte virtual de GNC o GNL en camiones. Ese GNC o GNL tendría que llegar a las ciudades, a las estaciones de distrito, como actualmente se da en el norte y en el sur. ¿Para qué? Para que en esas estaciones podamos descomprimir si es GNC o regasificar si es GNL. Y a partir de esos puntos ya la distribución se hace por red de ductos a los diferentes clientes, como ya en Lima y todo eso, ¿no? Entonces, el inversionista tiene la posibilidad de optar por GNC o GNL o interconectarse incluso al sistema de transporte por ducto. Este proyecto aparentemente ya estaba maduro, pero como les digo, su fecha de presentación de sobres y otorgamiento de gobierno ha vuelto a ser postergado, ¿no? Pero es un proyecto que también apuesta por la masificación, porque como podemos ver en esta lámina, abarca 7 regiones con 14 ciudades, ¿no? Y compromisos de conexiones desde el año 1 hasta el año 8 para llegar a 113.535, ¿no? Estamos hablando de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Ucayali, Cusco, Puno. Justamente son las regiones que podríamos decir que albergan la mayor pobreza en el Perú, ¿no? Regiones del centro y del sur del país, donde incluso hace mucho frío. El gas sería de mucha utilidad. La modalidad de contratación sería una concesión autosostenible, el plazo 32 años, y hay 3 postores precalificados. Las posibles fuentes de suministro serían el lote 31 para Ucayali, el lote 88 Plus Petrol, podría ser también GNL en Melchorita, o el ducto de Ayacucho en TGP. Recordemos que ya se hizo un ramal del ducto de TGP hacia la zona de Huamanga, justamente pensando en masificar el gas en esa zona, ¿no? Eso sería todo. Estaría atento a algunas preguntas y espero que haya podido colmar vuestras expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Óscar Echegaray. Y a continuación vamos con la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál sería la propuesta técnica para usar el GNL o el GN en las regiones colindantes a Camisea?
Regiones colindantes a Camisea tendríamos que hablar básicamente de Cusco o Apurímac, ¿no? Entonces, justamente estas regiones forman parte del proyecto de masificación de 7 regiones. Podría ser, una opción es que sea con GNL, la otra opción es que sea con GNC de Ayacucho. Entonces, el postor o la empresa ganadora tendrá que hacer su mejor evaluación, porque lo que se aprueba en ese contrato son tarifas, ¿no? Tarifas. Entonces, él tiene que evaluar si llevarlo con gas natural licuefactado le sale mejor o llevarlo con GNC. Para ambos hay opciones, ¿no? Podría ser uno, llevar GNL de Lima, que no sé, llevar de GNL de Lima o regresar al Cusco, ¿no? Lo otro es comprimir el gas natural en Huamanga y ya distribuir mediante camiones a las zonas que señalan, ¿no? Ujú. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué factores se tienen en cuenta para la actualización del precio del gas natural que se realiza cada año? Mira, como les decía, solamente son índices de inflación, son unos índices que intervienen en 60% y 40%, dependen del precio del petróleo, entonces son publicaciones conocidas eh, y no impactan mucho en el precio, ¿no? Incluso hemos podido ver que algunos años bajan. Ujú. La siguiente pregunta es, para impulsar el desarrollo industrial basado en el gas, es necesario el transporte de gas a través de gasoductos. ¿Qué industrias prevé se puede impulsar en la sierra de la macrorregión sur? Mira, ese es un principal problema, ¿no? O sea, la demanda del gas, del gas natural. Para desarrollar una concesión mediante gasoductos, tenemos que identificar demanda ancla, eh, que sea pues representativa. Ya puede ser generación eléctrica o también podría ser industrias mayores, ¿no? En la macrorregión sur, si hablamos de Arequipa, hablamos de Cusco, tenemos cementeras, tenemos minas, tenemos Uchumayo, eh, Cachimayo en Cusco. Entonces, estos proyectos, si es que se hace una buena promoción del gas natural y se obtiene, digamos, la voluntad o el compromiso de esas empresas de que van a usar gas natural, así como se hizo con Camisea, recordemos que cuando se desarrolló Camisea, no había clientes en Lima, no habían mayores interesados. Se tuvo que hacer toda una promoción para identificar clientes iniciales, ¿no? Llámese las cerámicas actuales, la generadora de Tevenza, por ejemplo, de Ventanilla, son los llamados clientes iniciales los que han dado el primer impulso a la demanda. Algo así tendríamos que identificar en esas zonas. De hecho, cuando se decidió hacer el gasoducto al sur, también había un grupo de empresas que habían sido identificadas como clientes iniciales. Pero lo que se tiene que lograr ahí es el compromiso de dichas empresas de que van a usar el gas. No sé, mediante unos precontratos o algo de que le den confianza al concesionario de transporte de que esas empresas van a ser consumidores de gas. Ujú. Tenemos otra pregunta, pero ahora relacionada al norte del país, a la concesión norte. Menciona, ¿se ha planteado la construcción de un gasoducto desde Piura hasta Lambayeque y La Libertad o hasta Lima para interconectar sur y norte, aprovechando la demanda que está generando Coavi con su concesión? ¿El sistema tendría la capacidad? Y pregunta por último, ¿se cubre la demanda con la producción actual? Mira, hablar de un gasoducto del norte sería ideal, ¿no? O sea, ¿cuánto nos gustaría que ese proyecto se concrete? Incluso sería ideal que llegue a Chimbote o, ¿por qué no, a Lima, ¿no? Pero para eso tienen que hacerse los estudios debidos, pues, ¿no? O sea, lo hace el Estado, tendría que sacar una ley, así como el Gasoducto del Sur, como TGP, declararlo de interés nacional. Para ello tendría que hacer un estudio concienzudo de la demanda, la molécula, si hay capacidad de suministro y todo ello. En el supuesto que haya, podría declararlo, ¿ya? Entonces, se podría hacer el gasoducto, no hay problema. Entonces, pero tiene que pasar etapas, tienen que pasar etapas de promoción del proyecto o en todo caso algún interesado, porque la concesión lo puede obtener también algún interesado a solicitud de parte, ¿no? Recordemos que hay dos formas de otorgar concesión de transporte. O o el Estado lo promueve y lo licita, o el interesado puede solicitarlo por cuenta propia, cumple unos requisitos y se le otorga la concesión. Recordemos que al sur, antes del gasoducto sur peruano, había ya el gasoducto andino del sur, ¿no? Que estaba justamente a cargo de Kuntur, que había sido una concesión a solicitud de parte, la cual quedó prácticamente sin efecto cuando
se empezó a desarrollar el gasoducto del sur. Pero sería factible, como te digo, hacer un gasoducto del norte al sur, pero tiene que pasar todavía por muchas etapas de estudios, de factibilidad y todo ello, ¿no? Ujú. Tenemos una pregunta adicional. ¿Cuál considera que es la propuesta más importante de Ocinermin para la masificación del gas natural en nuestro país? Bueno, yo creo que estamos poniendo en marcha como Sinermin, ¿no? La propuesta ya lo hemos aplicado y lo he presentado, el mecanismo de promoción. O sea, la propuesta tiene que ser abaratar el costo de conexión. Si de por sí las tarifas de gas, digamos, en Lima y Callao, son tarifas competitivas, pero eso no es todo, ¿no? Tenemos precios muy buenos de gas, transporte, incluso distribución. Pero ¿qué pasa? La conexión es una barrera, derecho de conexión y acometida. Por ahora lo estamos cubriendo para los usuarios de bajos recursos. Sin embargo, hay muchos usuarios de clase A o B que pueden conectarse al gas. No lo hacen quizás porque los niveles de ahorro en esos casos no son muchos, o en todo caso no quieren pagar los altos costos de derecho de conexión. Y a su vez, la instalación interna. La instalación interna también hemos visto que ya se está promoviendo mediante el bono gas. Eso se ha formalizado últimamente, pero ha empezado con el mecanismo de promoción en el 2010 con Ocinermin, ¿no? Al otorgar un descuento de $315 en la base tarifaria para que un cliente pueda conectarse al gas. Esas son prácticamente propuestas o hechos tangibles que ha hecho el regulador, ¿no? Igual, en los nuevos proyectos estamos participando intensamente, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto del norte de 7 regiones, el Ocinermin ha sido en parte el que ha dado la idea para que ese proyecto, al no contar con demanda ancla que haga viable la concesión, podría hacerse que las inversiones de alguna forma sean a costo hundido, ¿no? Ya sea por algún fondo. Entonces, ese modelo lo ha recogido por inversión y es así como está impulsando, ¿no? Entonces, siempre Ocinermin está a la vanguardia de este tema, nos consultan proyectos de leyes, nosotros opinamos, siempre con criterio técnico, ¿no? Ujú. Y por último, tenemos esta pregunta. ¿Para cuándo se tiene programado el CIT-Gas y qué negocios contempla? Mira, el CITGAS es un proyecto que, como dije, a raíz de la terminación del contrato con Gasoducto Sur Peruano, quien era el concesionario de ese proyecto, en enero del 2017, recordemos que cuando entró en problemas, uno de los socios principales, el gobierno dio por terminado esa concesión. Desde ese tiempo está en poder del Ministerio de Energía y Minas. Tengo entendido que ha encargado estudios internacionales para ver alternativas de viabilidad de ese proyecto. Ese proyecto yo considero que tiene que hacerse y tendría que contemplar pues a todo el nodo energético del sur, a la industria de la macrorregión sur, las zonas altoandinas del sur, ¿no? O sea, ¿cómo no llevar gas a las zonas altoandinas de Puno, Juliaca, donde sería un gran aporte para la calidad de vida de esa gente, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero Oscar, por su presentación. Y de esta forma hemos concluido con la charla y presentación del libro La industria del gas natural en el Perú, mirando al Bicentenario y perspectivas recientes. Muchas gracias por su participación y buenas noches. Gracias.